Bueno, ahora sí podés hablar, Víctor, y saltarle a la yugular al pobre de Julián. Va a decir que está de acuerdo conmigo, estoy seguro. No, con muchas cosas estoy de acuerdo. No, pero es cierto, justamente, una de las... la interrupción que quería hacerle era... Porque coincido totalmente que la riqueza es riqueza cuando, en el caso del petróleo o un recurso natural, lo sacás a la superficie y es riqueza ahí. Pero el que, al menos en Argentina, el que primero tuvo claro eso fue Perón, digamos, cuando él defendía los contratos con la California, que fue tan criticado, incluso por Frondizi. Aunque después él, en su gobierno, él se da cuenta que Perón tenía razón, digamos que había que sacar el petróleo, si no, no servía para nada. Que tenía razón Perón cuando decía que somos todos peronistas. También lo dice. Entonces, fue el que un poco, ese era un poco el comentario. Vos fíjate que los que no le dieron mucha bola a Perón son muchos de los que después se reivindicaron peronistas, por ejemplo, el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque, digamos, todas las decisiones que se tomaron fueron contrarias a generar marcos que permitan sacar los recursos que nosotros tenemos en el subsuelo. Es decir, Vaca Muerta es un recurso. Es decir, nosotros, una vez más, la naturaleza nos ha dado una nueva oportunidad, digamos, y esperamos realmente no perderla. Ahora, que podemos estropearla siempre. Seguramente, y con el litio nos ha dado otra oportunidad que no hemos hablado. Pero, digamos, la realidad es que también se han tomado decisiones para que esos recursos puedan ser extraídos. Un poco Emilio se refirió a eso al principio. Es decir, hay marcos diferentes ahora que permiten bajar los costos de extracción de Vaca Muerta, porque, digamos, el petróleo y el gas de enquisto que nosotros tenemos en Vaca Muerta no es tan sencillo sacarlo, dista de Arabia Saudita, que puede darse el lujo de no hacer nada. Se parece a Estados Unidos. Muchísimo. Lo que pasa y otra cosa que quería decir respecto al precio del petróleo que habló... Dale, no, Víctor, por eso, por ahí lo quiero. Y después lo es que hablar, Emilio, es muy complejo el tema del precio del petróleo, porque el primer cartel petrolero no fue un cartel de los gobiernos y de la OPEP. El primer cartel petrolero fue lo que se llamó hecho por las 7 hermanas, las empresas petroleras, que se llama el Acuerdo de Ashnacarri en 1928, digamos, donde decidieron, digamos, cartelizar de hecho, la OPEP abre el juego más que cerrarlo. No, y la OPEP, la OPEP es una, digamos, fue inspirada por una política institucional que había en Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía una especie de OPEP interna donde tenía un sistema de cuotas porque casi hubo una guerra entre estados a principios del siglo XX. Entonces Estados Unidos genera le da una organización a la Texas Railroad Commission, digamos, que es la organización que administra el transporte por tren, que era lo que se hacía el petróleo, y definía cuotas por estado de producción. Es decir, y la OPEP, cuando nace en 1960, copia el modelo de Estados Unidos. Es decir, vamos a hacer un sistema de cuotas de petróleo para no... Por países. ¿No? Por países, esa es la diferencia, pero fue inspirado en eso. Emilio, vos... Sí, valoro el ingrediente histórico que da Víctor, que ilustra mucho, pero yo la historia la uso... Cuando te dicen pero... O sea, cuando alguien dice valoro ya te dice la de cal y la de arena. Exacto, no, pero digo, yo soy un poquito más pragmático y lo uso como referencia, ¿no? Porque los contextos cambian. Lo que fue algo válido en los 20 o en los 50 o en los 70, a lo mejor no es válido en este momento, ¿no? En este momento tenemos una realidad y como argentinos tenemos que ponernos las pilas para poner en valor esa gran riqueza que tenemos abajo y no para gastarla. Ojo con eso. Cuando empezó a hablarse de Vaca Muerta, ¿no? Toda la corporación política, lo digo con respeto, es una corporación. Los políticos. Emilio, nos salvamos con esta, me decía. Claro. ¿Salvarnos de qué? ¿De seguir gastando a lo pavo en vez de invertir? Hoy todos los beneficios que da el petróleo van para gasto corriente. Y si es un bien que no es renovable, o porque se va a dejar de consumir o porque se va a acabar, yo estoy porque se va a dejar de consumir, ¿no? Entonces tenemos que tener una reserva para que reemplace esa riqueza cuando se acabe. Entonces tenemos que parecernos no a los países... Si es para cuando, porque se va a dejar de consumir, ahí estamos fritos, mejor no... En todo caso se va a dejar yo estoy hablando... Igual estamos hablando de cuestiones de 40, 50 años. 50 años. No estamos hablando de... Yo no necesito una discusión teórica. No, pero Graciela, es un error no pensar... Es un error argentino no pensar en el mediano y largo plazo. La coyuntura nos abruma, nos saca... es que tenemos una coyuntura difícil. Perspectiva.
Bueno, pero no salimos nunca. ¿Por qué no hay un equipo que esté trabajando en la coyuntura y otro que esté Bueno, pero Emilio, pensando? me obligás a hacer oficialismo de vuelta, digamos. Sí, eso le gusta. Sí, porque Bueno, pues todavía no terminé con mi idea, ¿no? Yo creo que hay una renta petrolera que va a ser muy grande, ¿eh? Por ejemplo, dentro de 5 años, si siguen las cosas como están ahora, vamos a tener un saldo exportable de 15.000 millones de dólares. Para 10 años después ser igual o mayor que todo lo que significa el ingreso por el sector agropecuario. Si esa renta petrolera, de la cual el Estado se queda entre regalías, impuestos, etcétera, del orden de entre el 40 y el 50%. los estados, ¿no? El Estado, provincial el Estado, provincial, municipal, nacional, todo. El Estado se queda con, se llama el government take, que es lo que toma de la renta petrolera. Si no se le pone un corset, un freno, para que no se gaste, sino que se invierta en el corto plazo y transgeneracional, estamos fritos. Vamos a pasar modelo a lo noruego, ¿querés vos? Exactamente, de los países inteligentes, Noruega, se Canadá. volvió socialdemócrata. Sí, se volvió socialdemócrata noruego. Yo cuando ustedes hablan, vos Víctor, de la OPEC, etcétera, son modelos a no seguir, no son modelos que derrame sobre la sociedad los beneficios de un recurso no renovable. Nosotros nos tenemos que asemejar a lo que hizo Noruega, que hoy tiene más de 1 billón de los nuestros de recursos de lo que tuvo en el Mar del Norte. Entonces, este concepto es muy importante y hay que empezar a trabajar desde ahora porque va a necesitar de leyes provinciales, porque no le podés decir a las provincias cómo tiene que usar la regalía. Ese es un tema. ¿No? Ese es un tema. Y la parte nacional también se queda con muchos de los recursos. ¿No? Pero que la Argentina es un país federal. Es decir, el gobierno nacional explica una parte de lo que está diciendo Emilio, con lo que yo estoy de acuerdo. ¿Sí? El modelo noruego es un muy buen ejemplo de cómo un país con petróleo puede hacer un desastre. Con petróleo y con muy pocos habitantes. O con recursos naturales. O sea, ejemplos de países con recursos riquísimos que hacen desastres. Venezuela, ¿sí? Nigeria. Y el otro extremo es Noruega. Es decir, para cuestionar permítanme ponerme en politólogo, la teoría del rentismo. El rentismo no produce solamente autoritarismo, puede producir Noruega, etcétera. Ahora bien, Emilio, nosotros estamos haciendo esas cosas. Lo que pasa es que son cosas que llevan mucho tiempo. Pero perdóname, ¿por qué no explicas tu visión de por qué Noruega? Lo pones como un ejemplo. Porque Noruega, con la renta petrolera, generó recursos para el desarrollo económico. De hecho, tiene un fondo que no toca, o sea, un fondo no intangible para los gastos corrientes. Fondos soberanos. Que uno podría decir anticíclico. Los noruegos dijeron, nosotros estamos utilizando ahora un recurso que no es renovable, entonces las futuras generaciones tienen derecho a gozar de ese recurso, entonces no nos gastamos, que es lo que dice Emilio, sino que generamos Noruega un fondo es un caso contraintuitivo a una teoría muy difundida, además en el mundo cuando se analiza la relación entre la renta petrolera y las instituciones, que dice que donde hay renta petrolera hay, en general, gasto irresponsable y además autoritarismo, ¿sí? Yo discuto esa teoría, no importa, no es el momento, y un buen ejemplo es Noruega. Ha demostrado que ha cambiado Ahora, de nosotros signo tenemos político. otro ejemplo más humilde, pero también para mirar, que es Chile. Chile hace algo similar. Habría que dedicarle media hora de este programa a discutir las diferencias. Pero claro, por eso. Pero yo una cosa. Pero perdón, déjame que termino. Entonces, nosotros estamos trabajando con eso, pero además no te olvides, finalmente yo soy subsecretario de Energía Nuclear, tengo que decirlo, y gracias Emilio por darme el pie. Y con esto continuamos una conversación. Yo creo que con Emilio hemos iniciado un ciclo de conversaciones cuando uno está al pedo en los aeropuertos, que viste que es un buen lugar, porque uno está al pedo, espera una hora y media. Gracias, muchas gracias. Acá también. No, por favor. Bueno, es un programa de domingo. Vos hiciste todo un curso de diplomacia. ¿Sí? Claro, exactamente. La Argentina tiene una diversidad de fuentes, o sea, tiene una matriz energética tan diversificada que la tiene que aprovechar. Además de recursos naturales, tenemos 70 años de desarrollo tecnológico, por ejemplo, en tecnología nuclear, ¿sí? Y la tecnología nuclear, que por supuesto yo la defiendo si no soy el subsecretario, porque además está en el medio de una revolución tecnológica, acuérdense lo que les digo, dentro de 10 años, y miren lo que está pasando, sobre todo en Europa, en Estados Unidos y en China. Es decir, obviamente, si hace lo mismo que los últimos 50 años, deja de existir. Nosotros también tenemos tecnología que permite, no solamente que nos permite exportar tecnología, como sabemos, sino también proveer parte de nuestra energía eléctrica, lo cual nos deja más saldos exportables.
relacionados con los recursos naturales. Es decir, los recursos naturales nuestros tienen que ser un saldo exportable y tienen que estar relacionados con la inversión y no con el gasto corriente. Yo estoy de acuerdo. Ahora, para eso hay que tomar decisiones. No serán solas esas cosas. Sí, Graciela, somos 40 millones de habitantes y tenemos recursos para 10 veces más, ¿no? Entonces es una picardía seguir ese eslogan, ¿no?, de vivir con lo nuestro. No tiene sentido. Por eso Javier, el ministro Iguacel, dice, digamos, en una cosa que fue muy difundida en los medios, dice, nosotros tenemos ahí también en Vaca Muerta y en el litio nuestra pampa húmeda. Digamos, más allá de que es muy simpático para discutir, lo que está diciendo es nosotros estamos en condiciones de proveerle recursos al mundo y que el mundo nos los pague, ¿sí? Con esa óptica lo tenemos que mirar, no para el consumo, yo estoy de acuerdo, no para el gasto público corriente. Ahora bien, estamos tomando las decisiones que son necesarias para eso, tarde, temprano, cuando quieras, pero en materia de Vaca Muerta estamos haciendo lo que hay que hacer. Yo quisiera hacer un poco de eslogan, digamos. No diría no oficialismo y defender algunas cuestiones que acá se han dicho, ¿no?, respecto al gobierno anterior también, ¿no? Sí, porque si bien yo critico muchas de las cosas que hicieron, también hay algunas cosas que hay que reconocer. Decime una, por favor. Por ejemplo, la recuperación de YPF. Es decir, por más que vos que ahora sos director, porque cuando Noruega hace todo esto, Noruega lo hace todo este fondo y hace todo su desarrollo, es decir, con una empresa Statoil, que es una empresa que fue estatal y ahora es mixta, como es la YPF actual, digamos, ¿no? Y si bien a Emilio no le gustan los ejemplos históricos, hay que decir que Mosconi, cuando propone... Yo creo que sí le gustan, lo que pasa es que él quería pasar una referencia nada más. Cuando Mosconi propone la creación de YPF, Mosconi propone una YPF mixta, porque él propone una YPF que era modelo de lo que fue, que en ese momento era la Anglo-Iranian, que hoy es British Petroleum, que era una cuestión, una empresa mixta, digamos, de la corona británica. Ahora aparece bien, un pero hoy libro de tenemos alguien que lo porta que mi tenemos, apellido, ¿no? pero que no soy yo. Sí, pero... yo y entonces, y otra cuestión respecto al precio del petróleo, que hace que, porque hablabas de Arabia Saudita de $3, que el precio del petróleo, hay varios precios del petróleo, porque hoy justamente los países que viven de la renta petrolera, hacen que el precio del petróleo no sea el costo de extracción, sino el que está en el presupuesto para poder seguir. Entonces, eso hace que las instituciones como la OPEP todavía tengan hoy sentido, porque Rusia necesita un precio del petróleo, Arabia Saudita necesita un precio del petróleo, y incluso Noruega se beneficia y puede tener ese fondo bárbaro porque el precio del petróleo está definido. Si la puedo volver a la trinchera doméstica un segundo. Espera, déjame una cosita. Yo le voy a agregar en algún momento una pregunta, por favor, que alguien me lo cuente. En un momento se habló mucho de la llegada de los chinos alrededor de Vaca Muerta y hoy ya no se habla más. Me cuentan después en qué está ese episodio, pero dale... No, de chinos te Julián. puedo contar bastante yo con la energía nuclear, pero digamos, vos decís, reivindiquemos el tema de YPF. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo, para serte sincero, yo creo que fue una buena decisión y además le dieron el management a alguien que, digamos, después uno puede... le dieron el gobierno sí, el gobierno de Cristina pero Kirchner. después quiero aclarar eso porque la motivación no fue... No, por eso. No importa, ni necesites aclararlo. Digamos, le dieron un management profesional. Ahora, hasta que hicieron eso, digamos que tomaron unas cuantas decisiones muy cuestionables, ¿no? Los expertos en mercados regulados, ¿sí? Hubo una cantidad de cosas en el medio. Digamos, estuvieron 10 años y medio, ¿no? Estuvieron 12 años y medio. Y de esos 12 años y medio, digamos que si tomamos la historia completa, bueno, al final efectivamente, a mí no me gusta usar la palabra recuperación, porque parece como que YPF es de los ciudadanos argentinos y efectivamente... Tiene que ver con esto, bueno, hay que aceptarlas, los íconos históricos. Yo estoy de acuerdo con que YPF hoy es un instrumento, y así lo ve esta administración, digamos, de un mercado que está lleno de regulaciones. Ahora bien, seamos justos, digamos, antes de la decisión de estrategia de YPF, que fue metodológicamente extremadamente cuestionable además, y fue una especie de invasión sobre YPF, tomaron 44 millones de decisiones equivocadas. La primera es este tema de entregárselo a una empresa experta en mercados regulados, una operación extremadamente oscura, que no quedó muy claro quién estaba comprando, quién estaba vendiendo, de dónde era la empresa que compraba y vendía, porque la empresa era
el público supone que era argentina, en realidad no lo era. Es decir, finalmente la terminan estatizando en un show, ¿sí? Pero yo tengo que estar de acuerdo contigo, le dieron la conducción de la empresa a un management muy profesional y eso es reivindicable, estoy de acuerdo. Yo quería agregar que en realidad no he emitido opinión nunca sobre si convenía que estuviera el 50% en manos del Estado o no. Sí, me opuse y en su momento lo dije en todos los medios que tuve, al que podía tener alcance, en muchos de ellos compartíamos con Víctor, ahí nos peleamos fuerte. Decir que es una costumbre, convocado a dos peleadores por costumbre. No, que fue una necesidad del gobierno. Cuando descubrieron Vaca Muerta, dijeron, acá tenemos caja, pues ya se les estaba acabando, ¿no? Entonces Kicillof convenció en ese momento a la presidenta de que, bueno, hay que echar mano sobre esto. Pero no por una cuestión ideológica de que el Estado tiene que tener una participación como empresa testigo, etcétera. No, fue una cuestión completamente coyuntural y de necesidad, ¿sí? Y además, coincido con lo que dice Julián, fue en cualquier lugar del mundo que uno vaya a hablar de petróleo de Argentina, dice cómo echaron a los españoles, de qué forma, yo diría, poco civilizada, ¿no? Pero perdóname, Arabia Saudita echó a los norteamericanos. Yo no me comparo con Arabia Saudita. Siempre en petróleo. Noruega, Canadá, Australia, no me hables de Arabia Saudita. En petróleo siempre se caracterizó por el petróleo, estuvo muy ligado, digamos, a cuestiones geopolíticas y de guerras y de conflictos, porque hay una cuestión si hay un ejemplo malo, nosotros tenemos que adoptarlo. Sí, pero el petróleo es algo que tiene una característica única. Hoy es de todos los recursos que uno tiene, es el recurso irreemplazable, digamos. Porque como decíamos, vos, energía eléctrica, si la podés generar a partir de distintas fuentes primarias. Mejores, peores, más contaminantes, menos contaminantes. Pero lo que hoy, el mundo va hacia la electrificación, y en eso coincido, pero hoy el petróleo, y todavía por varias décadas, es irreemplazable. Y eso te genera, tener un recurso irreemplazable, genera que, fíjate que el precio del petróleo depende de muchos factores, pero no solo depende de la oferta y la demanda, sino del temor a quedarse sin petróleo. No, acá eso no también existe. genera disputas que se solucionan. Hay guerras por En 5 años vamos a duplicar la producción de petróleo y vamos a exportar 500.000 barriles diarios. Muchachos, ¿me pueden explicar, por favor, cuál es hoy la relación de Vaca Muerta con China? ¿Cómo está esa situación? Porque quedó como en un paréntesis para mí. Y a lo mejor también para nuestros oyentes. En Vaca Muerta hay empresas de todos los países y de todo calibre. Está empresas francesas, ¿no? La Total, están empresas norteamericanas, ExxonMobil, está holandesa, Shell, Chevron, americana, nacionales, alemanas, Wintershall, está YPF, obviamente, privadas nacionales. Bueno, pero, es decir, hay de todo. Pero no hay muchos chinos. En Vaca Muerta están asociados, los chinos están asociados con Pan American Energy. Y hay otras empresas que están hablando con YPF también. Es decir, no hay discriminación. Acá pueden venir chinos, rusos, si quieren venir árabes, que vengan. Acá lo que es necesario es poner en valor esa riqueza que necesita dinero y tecnología. Y nosotros somos, después de Estados Unidos, el primer país en haber cubierto la curva de aprendizaje, porque a diferencia de los convencionales, es una roca que tiene petróleo y gas y que se sabe cuánto hay, único que hay que buscar es cómo sacarlo, la forma, y hemos avanzado muchísimo. Por ejemplo, Tecpetrol es una empresa que hace un año no había hecho nada en Vaca Muerta y este año ya está en 10 millones de metros cúbicos por día de gas, que es el 10%, un poco menos. Ya se empezó a vender a Chile, ¿no? Sí, Tecpetrol es una empresa argentina del grupo Techin. Es una empresa argentina y junto con YPF y el resto están arriba de los 10.000 millones de dólares de inversión. Es decir, es un boom que lo que hay que recuperar en la Argentina es la confianza, porque el yacimiento es espectacular. La experiencia petrolera en la Argentina son más de 100 años, ¿no? Vos decís que hay motivo, porque la frase hay que recuperar la confianza te trae inmediatamente a la pregunta ¿en qué? En todo. No, bueno. En todo. Internacionalmente somos defolteadores, bien, no cumplimos con los contratos. Para cada cosa
habrá que hacer los hechos y concretamente las acciones de gobierno necesarias para que la gente tenga confianza. En este caso, yo apuntaría a una cuestión. Se hizo un buen acuerdo político alrededor de Vaca Muerta, ¿no? Sí. Correcto. En Neuquén, está circunscrito donde a la zona de ingresó Vaca Muchos la actores, parte nación. los gremios, provincia de Neuquén, la nación. Es decir, volvemos a lo mismo. El tema no es solo tener recursos, sino qué haces con ellos. Hay países fantásticos que no tienen recursos naturales y que se han desarrollado. Japón, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Está el famoso comentario de 4 tipos de países, los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina, por lamentablemente lo contrario. Ahora, respecto de China, para volver a lo que vos decías, me parece que, bueno, han sido claros, digamos, los otros dos colegas que están aquí en la mesa Víctor y respecto Emilio. de China. Víctor y Emilio, es una empresa más. Me parece que con China hay cierto mito, digamos, ¿no? Es decir, como, bueno, viene China. ¿Cuál es el problema? Digamos, China es un país capitalista que tiene empresas públicas, privadas, mixtas, que vienen e invierten en Argentina, que tiene entidades financieras que nos prestan dinero para hacer inversiones. Esto no significa que nos van a tomar el Congreso, digamos, porque hay una suerte de cosa que gira. No, es decir, se vienen los chinos. sí, muy eso está un poco probablemente incentivado también por Estados Unidos, que hay una disputa entre China y Estados por Unidos, supuesto, ¿no? sí, Cuando el una Washington disputa. Post dice hay invasión de China en la Sí, Patagonia. entonces, Bueno, tiene un hay poco que ver con cuando decían no a la Exxon, no a Rockefeller, en fin. Claro. Es decir, nosotros queremos que vengan capitales o no, esa es la pregunta. China no nos va a pedir sillas en el Congreso a cambio de las inversiones. Eso es un mito Aseguro vos. chino, valga la pena, digamos. No, Bueno, obviamente que estoy vos Vos diciendo- tenés la experiencia de la renegociación del contrato de nuclear, el ¿no? contrato de nuclear, que era un contrato leonino, tal cual nosotros lo habíamos recibido, leonino, pero leonino en serio, todas las responsabilidades del lado nuestro, digamos, liabilities. ¿El contrato con quién? El contrato para, digamos, eran varios contratos, un contrato comercial y un contrato financiero, principalmente a partir del cual los chinos nos prestan, bancos chinos, un grupo de bancos chinos nos prestan dinero, el 85% del dinero para construir centrales nucleares en la Argentina. 2 ¿no? centrales nucleares. Sí, nosotros hemos achicado ahora, vamos a hacer vamos a pasar a una tecnología que es la que usa el mundo en general, que es basada en uranio enriquecido, lo cual implica tomar un montón de decisiones, es muy largo de explicar. Está bien, no. Yo estoy muy contento con el contrato. El contrato es un contrato razonable, es lo que se conoce como un contrato llave en mano, que tiene un comitente que es el lado argentino que, digamos, la Argentina es un país que juega en primera clase en materia de tecnología El nuclear. contrato modificado, aclarás, ¿no? El No contrato original. modificado por nosotros, no el original. Es un contrato llave en mano, que esto significa básicamente que tiene un comitente, que somos nosotros, o sea, una empresa nuestra, y tiene un contratista principal que se hace cargo, es decir, que me dice, te voy a cobrar tanto, te voy a hacer una central nuclear en tanto tiempo, te la voy a entregar operando, y si no, pago multas, para decirlo rápidamente. Eso no estaba así antes. ¿Significa esto que la central nuclear, de paso aclaro, la van a hacer los chinos, obreros chinos? No, la van a construir obreros argentinos. El 40% de la central nuclear, la ingeniería y la construcción va a estar en manos de empresas argentinas y además la va a operar una empresa argentina. Bien, es un contrato buenísimo a tasas chinas al revés, en este caso sería, digamos, es decir, tasas muy bajas que la Argentina no puede pagar y que vengan, ¿por qué no? Si vamos a generar energía limpia, una obra, digamos, una inversión de 7.000 millones de dólares, una obra en construcción que va a generar 5.000 empleos en el pico, vamos a tener 500 empleados permanentes y además vamos a generar energía eléctrica, 1.150 megavatios hora, con 85% de carga, etcétera. Fantástico. ¿Cuál es el problema? Porque son chinos. Me parece que... No, pero pará, mi pregunta. No lo digo por vos, pero No. me hago cargo de un debate que está... No sé si hay un debate. No sabía que había, ¿no? No, yo Sí, tampoco. se A ver, vienen los no, chinos. no, en serio, yo no sabía si había un debate. Yo sentí que había como un agujero de pronto, donde al principio se había puesto muy en evidencia lo de los chinos, incluso con anécdotas de color, bueno. No, lo que importa. ocurrió a Y, nivel perdón, mundial. estoy hablando. Y de repente se corta eso y no sabíamos exactamente, yo por lo menos, tampoco soy una experta, quiénes estaban trabajando con preeminencia. Hoy, por lo que ustedes me dicen, es como un equilibrio y todo aquel que venga a invertir en las condiciones que se pongan. Absolutamente. Yo creo, y me acordaba, creo que fue Adenauer, que dijo, todas las inversiones posibles, todo el Estado necesario. Ujú. Lo cual me parece... Porque es el Conozco la Estado el frase. que te dice, acá están las instituciones que te regulan
que estas inversiones tengan que ver con nuestras necesidades en serio. El capital ¿no? puede ser predatorio en un país que no tiene reglas y muy respetuoso Y que no del las medio respeta. ambiente en un país que las Y tiene. las reglas no pueden cambiar con los gobiernos. Tienen que ser reglas que obedezcan a políticas de Estado de largo plazo. Porque acá cada 4 años podemos venir con un libreto distinto y eso espanta a las inversiones, ¿no? Meto un bocadillo aquí, porque hay que abrirse a los codazos acá. Es un debate bien interesante. Sí, bien interesante. Se planteó Vaca Muerta, para volver un segundo, como las joyas de la abuela. Entre otras cuestiones, para solucionar algo que todos los gobiernos que asumen prometen, que es la lucha contra la pobreza. La lectura política respecto de eso, ¿cuál es esa relación entre Vaca Muerta y la lucha, el combate por una redistribución mejor de la riqueza? La mejor lucha para la pobreza es generar condiciones para trabajo, ¿no? Entonces tenemos que tener infraestructura adecuada para que vengan inversiones, ¿sí? Tenemos que tener un sistema recaudatorio que permita en el corto plazo esas infraestructuras y en el mediano y largo plazo el capital más importante de los países en serio, que es el conocimiento y la tecnología. Nosotros no nos podemos dar el lujo de poner todo para el conocimiento porque tenemos esas urgencias de un agujero de 20 años en la infraestructura. Pero sí también hay que poner unas fichas a la educación y el conocimiento, ¿no? Que es fundamental, es la mejor inversión para los que nos van a Ahora, suceder. al mismo tiempo, Emilio, cuando vos decís, y entiendo, no se puede poner todo para el conocimiento porque va a haber que atender, y sobre todo en este momento crítico, a la cuestión y a la demanda social de los que están subsumidos. Es indispensable que para avanzar en estos sectores haya ingenieros, y cuando estoy hablando de ingenieros es /as, no voy a decir ingenieres porque no me Ingenieres. sale a mí eso. Lenguaje inclusivo. Todo lo que tenga que ver con formación técnica. Fundamental. Vos vas a Vaca Muerta y escuchás mucho acento colombiano y venezolano. Claro, pero Graciela, ese es el punto. Yo si me permiten simplificar lo que dijo Emilio, uno tiene que luchar contra la pobreza de hoy y contra la de mañana. Y lamentablemente es un equilibrio, porque hoy tenemos 27% de pobres. La pobreza de mañana es conocimiento y tecnología. Así es. Déjame darte un ejemplo de cómo estamos invirtiendo en tecnología hoy. En Vaca Muerta se habló mucho. El presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, contrariamente a lo que debe pensar todo el mundo, en el año que viene, o sea, comparamos 2018 contra 2019, va a aumentar un 77% en términos nominales. Creo que ni el trotskista más radical que nos detesta, está postulando que la inflación va a ser del 77%. O sea, el presupuesto de CONEA va a aumentar en términos nominales. ¿Qué pasó? ¿Nos volvimos gastadores? No. Estamos invirtiendo en las áreas tecnológicas que pensamos que nos agregan valor para el futuro. Por ejemplo, un reactor, con esto también hablamos con Emilio en nuestra charla aeroportuaria, un reactor a través del cual esperamos dentro de 10 años, que es cuando está madurando esta tecnología en el mundo, no solo aquí, podamos vender tecnología de a miles de millones de dólares. ¿Sí? Exportarla. Es decir, el proyecto del reactor Karen, del cual estoy hablando, es un reactor de potencia, diseño local, que se inscribe en un modelo nuevo de reactores que son reactores acá? pequeños. Sí, estamos fabricando el prototipo acá. Reactor chico, ¿no? Sí, es un reactor pequeño Son que 30 compite, el prototipo es de 32, pero esperamos tener un modelo escalado de 50-70, es decir, competir con la térmica, ¿sí? Con la térmica tipo baratito, ciclo combinado. Para que la gente tenga relación, 30 esta y Atucha 2 tiene arriba de 700. Sí, y la China nueva 1150 y en China se están construyendo 1600. Entonces, este es un reactor para el mundo millennial, digamos, volviendo a lo que Emilio decía, mirando para el futuro, ¿sí? No grandes obras hidroeléctricas nucleares que tardan 9 años en ser construidas, sino reactores casi fabricados en serie. Nosotros estamos apostando a ser un jugador en ese mercado, que es un mercado que madurará en 10 años. Ojalá, ¿no? ¿Por qué apostamos? Porque es un mercado al que podemos apostar, es decir, no apostamos a ir a la luna, porque sabemos que ahí ya no. Ahora bien, entonces nosotros ponemos recursos ahí porque sabemos o porque tenemos ciertos indicadores que nos indican que es posible que eso va a volver a la sociedad argentina en valor agregado. Esa es la diferencia entre el populismo, digamos, del gasto en supuesta tecnología que se ve y que después, que se ve en el corto plazo y que después no la ves, ¿sí? Es decir, porque populismo económico es no tomar ninguna decisión que te genere costo de corto plazo. Nosotros
Para nosotros la gran diferencia entre Atucha 2, que me alegro que esté y que genere energía eléctrica, pero que es una central nuclear de 40 años, de una tecnología de hace 40 años, que se demoró 35 en ser terminada y que costó carísima. Y el CAREM, es que el CAREM es un reactor pensando en el futuro, y además es a través de un diseño nuestro, por supuesto vamos a buscar socios extranjeros también, ¿no? Porque hay que tener espalda financiera, vamos a poder muy probablemente estar en un mercado que va a demandar esos productos. Ahora, ¿cuándo empezó el proyecto del CAREM? Perdonen, pero me están haciendo rabiosas señas salvó. de que nos para. No, ahora te cuento, justamente. No, ya no. Después de fuera, lo lamento, ustedes se la van a perder, pero esto sigue in eternum. Yo los tengo que dejar. Será hasta el próximo domingo, que terminen muy bien la tarde. Estuvimos con Emilio Aput, Julián Gadano y Víctor Bronstein. Sacaban chispas acá y siguen, pero claro, estábamos hablando de energía, tenían razón. No se mueva del dial, acuérdese que el programa que nos sigue, La Otra Mirada, con Gustavo Mura, vale la pena.